Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Oropeza Razo y el día de hoy vengo a presentarles lo respectivo a mi evidencia número 1 de la materia de juicio de amparo. Como bien sabemos, la herramienta de juicio de amparo surge a partir de que el gobernado puede ejercer su derecho a la justicia que le impetra y que se duele haber sido violentado en sus derechos. Es decir, este tipo de apoyo nos indica que el gobernado, que puede ser tú, yo o cualquiera que tengamos alguna autoridad que quiera violentar nuestros derechos, tenemos la libertad de ofrecer o interponer un juicio de amparo para que no se nos violenten los derechos constitucionales. Ahora bien, esta premisa viene fundamentalmente en la validación del Estado del Derecho en defensa de los gobernados. La base constitucional viene en los artículos 103 y 107 constitucionales. El juicio de amparo, a su vez, se rige en principios constitucionales que a continuación mencionaré, así como sus excepciones para la aplicación al amparo. Primeramente se encuentra el principio de instancia de parte agraviada. ¿Esto qué es? Supone una actividad legítima del quejoso previa al conocimiento de los tribunales de amparo para conocer de las posibles violaciones a los derechos fundamentales del gobernado, basado en el artículo 8 de la Constitución. Y popularmente o más conocido es el derecho de la petición. Un ejemplo de este principio de instancia de parte agraviada sería si un ciudadano con la debida capacidad de goce y ejercicio interpone un amparo contra un juez que dictaminó que el señor no podía transitar sobre determinado espacio. La instancia agraviada, en este caso el ciudadano, está en todo su derecho de interponer un amparo contra esta sentencia, pues él posee el derecho de libertad de tránsito, además de contar con la capacidad de hacerlo. Otro principio que encontramos dentro de un juicio de amparo o aplicado al amparo es el principio de interés legítimo, que esta es la existencia única de un interés legalmente competente respecto de lo impugnado. El interés tiene su origen en la afectación de la esfera jurídica de la persona. Un ejemplo del interés legítimo podría ser el caso del corte de un árbol dentro de una colonia, en el que el interés legítimo, en contraste con las circunstancias, sí da al gobernado la posibilidad jurídica de oponerse. Individualmente, quien vive cerca del árbol puede alegar que éste le da una buena sombra y que al quitarlo le afectará en sus derechos, o, de manera colectiva, la asociación de vecinos puede argumentar razonablemente que la tala de árboles puede degradar las condiciones urbanísticas de la colonia. Entonces, a la posibilidad de acudir ante la autoridad para evitar que se corte el árbol, hay que agregar el derecho de oponerse vía juicio de amparo, lo que es independientemente de la decisión de la autoridad. Pero el interés legítimo que obtenemos dentro de la esfera jurídica de los vecinos es que se está violentando los derechos de medio ambiente que ellos poseen de manera constitucional. Bien, otro principio que encontramos dentro del juicio de amparo es el principio de definidad del acto reclamado. ¿Qué es esto? Este consiste en que deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que establezcan las leyes de la materia, a excepción, por no ser necesario agotar ningún recurso o medio de defensa legal antes de promover el amparo. Dentro de la materia de derecho de amparo o en un juicio de amparo, tiene esta excepción: no es necesario agotar ningún recurso o medio de defensa legal. En los casos en que el acto reclamado consiste en una norma general que se estime inconstitucional, como lo establece el artículo 61, fracción 14. Un ejemplo de este principio de definitividad del acto reclamado puede ser el caso de un maestro que está en un juicio por poner una calificación injusta a un alumno. Dentro de la resolución final del juez decretó que el maestro jamás podría dar clases en ningún tipo de escuela, ni pública ni privada. Esto sin fundamento ni motivo. El maestro se da cuenta que la conducta del juez va en contra de sus derechos fundamentales y tramita un amparo sin tener que agotar recursos, donde en su demanda plasma como acto reclamado la resolución
del juez que viola el quinto artículo constitucional. Ahora bien, otro principio que se aplica al juicio de amparo es el principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. Este consiste en que estas solo se ocupen de los quejosos que hubieran solicitado el amparo, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediera en este caso la acción de amparo. Tiene sus excepciones a la aplicación, como es el caso del cumplimiento de una ejecutoria de amparo que obliga a autoridades que no hayan sido partes en el juicio de amparo conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo. Excepción a dicho principio cuando la acción de amparo es de naturaleza colectiva. Un ejemplo de ello es sobre la señorita Beatriz. Ella interpone un juicio de amparo contra un gobernador, pues éste le prometió a cambio de un servicio comunitario, él le proporcionaría, conforme a derecho, seguro social para ella y sus 3 hijos. El amparo es aceptado por un juez, pues el gobernador cometió un abuso en los derechos de Beatriz al condicionarle el derecho a la salud, entregado gratuitamente por el gobierno desde hace años. Beatriz gana el amparo, pero Raquel desea interponer un amparo por la misma razón contra el mismo gobernador, con el alegato del amparo otorgado a Beatriz. Pero por el principio de relatividad, los efectos del amparo otorgado a Beatriz solo la protegen a ella y a sus derechos y garantías, para que nadie le vuelva a quitar su derecho a la salud. Ahora bien, el último principio aplicable a nuestro juicio de amparo es el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. Este significa el subsanar una deficiencia en la demanda del amparo. La excepción a este principio es que en su origen se conoció como un principio de estricto derecho, que significa que el tribunal de amparo, en la sentencia que dicte, debe ceñirse estrictamente a lo alegado por el quejoso en su demanda o por el recurrente en el medio de impugnación, sin poder abarcar aspectos o hechos no comprendidos en los escritos respectivos. Es decir, si yo, como gobernado que vengo a reclamar un derecho, no especifico realmente lo que necesito, no puedo estar exigiendo nada más de lo que ya especifiqué, a menos de que apliquemos el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. La aplicación del estricto derecho opera en materia civil, administrativa, materia penal, materia del trabajo y materia agraria. El ejemplo de la suplencia de la queja, en este caso, este recurso o este principio iba pensado originalmente para ayudar a campesinos que eran reclutados en el ejército contra su voluntad, como una forma de ofrecerles el respaldo de una autoridad. Siendo que se violentaron sus derechos en la ignorancia de los campesinos del siglo XIX, se requirió usar la suplencia de la queja, dado que los campesinos no sabían con exactitud qué era lo que reclamaban, para redimir el amparo impuesto para restituir los derechos de los campesinos. Ahora bien, como les mencioné, los anteriores fueron los principios constitucionales del amparo, o bien sus bases constitucionales. Ahora les hablaré sobre la competencia del amparo directo e indirecto. El amparo indirecto lo llevan los tribunales colegiados de circuito, que son aquellos que son competentes para conocer este tipo de amparo. Un primer ejemplo de ello, retomando el caso de un maestro que está en juicio por poner una calificación injusta dentro de la resolución final del juez, el decreto era que jamás podría dar clases en ningún tipo de escuela. El maestro se da cuenta de que la conducta del juez va en contra de sus derechos fundamentales y tramita un amparo, donde en su demanda plasmó como acto reclamado la resolución del juez que viola el artículo 5 constitucional. Y dentro de su escrito, pide al magistrado que se suspenda el acto reclamado de manera definitiva. Tras el proceso de juicio de amparo directo, se suspende definitivamente el acto reclamado y al maestro se le restituye su derecho de poder dar clases. Un segundo ejemplo del amparo directo es con el del María Luz, una joven que fue brutalmente golpeada por Miguel Ángel Jasso, tras negarse a tener relaciones sexuales contra su voluntad.
De primera instancia se dictó laudo al no haber heridas en la joven que atentaran contra su integridad física, pero el abogado precisó que el amparo fuera admitido y el juzgado del primero de distrito con sede en la capital del estado lo autorizó. El juez primero de distrito admitió el amparo para que se reponga el juicio contra el agresor de María Luz, al considerarse que hay elementos para acusarlo por delitos graves con intento de violación y privacidad ilegal de la libertad de parte del agresor de María, para así redimir el derecho fundamental de María Luz. Si tuviéramos una improcedencia en estos tipos de ejemplos, sería si no cumplieran con lo siguiente: que la demanda que se presenta ante las autoridades, más bien la demanda se presenta ante la autoridad responsable para que, por su conducto, se suceda al tribunal colegiado de circuito, quien será el que la resuelva. Prosperen sentencias, laudos o sentencias definitivas, así como resoluciones que pongan fin al juicio. Será la autoridad responsable quien en todo caso resolverá la suspensión del acto reclamado. Una vez emitida la resolución del tribunal colegiado contra esta ejecutoria que dicte, no podrá proceder ningún recurso. Como bien en el primer ejemplo del maestro, la autoridad responsable fue quien realizó la suspensión del acto reclamado. Y bien, en el caso de María Luz, fue sobre una sentencia o laudo definitivo, que así fue como aplicaron para hacer un juicio de amparo directo. Ahora bien, en contraparte, el amparo indirecto lo llevan los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, quienes son los competentes para conocer sobre los diversos juicios que se configuran por la vía de amparo directo. Los ejemplos siguientes entran en esta categoría, pues no provienen de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. El primer ejemplo de amparo indirecto es: el quejoso parte acredita su interés jurídico, pues es un consumidor y un usuario de las estaciones de gasolina, como lo acreditó con la nota de consumo, con la tarjeta de circulación de su vehículo, así con la copia de su identificación. Reclama la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar costos. La Secretaría de Economía corresponde al despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto, precio del país. Esto es la conducta omisiva de no fijar los precios del combustible de la gasolina. Otro ejemplo del amparo indirecto es con la señora Aurora Morales Núñez, que solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades, el agente del Ministerio Público, de la Agencia del Ministerio Público Sur, mesa de trámite de su ciudad, y del director de la Policía Judicial en su estado. A la primera de ellas, es decir, al agente del Ministerio Público, le reclamó la ilegal orden de aprehensión y o prestación y detención que arbitrariamente ha emitido en su contra. Y a la segunda, es decir, al director de la policía, le reclamó la ejecución de la orden de aprehensión y o presentación y detención que se quiere ejecutar en su contra de manera antijurídica. Esto lo presentó ante el ciudadano juez de distrito en turno. Surgiría la improcedencia de estos dos casos si no cumpliera con lo siguiente: su demanda se presenta ante el juez de distrito, quien será quien lo resuelva. Prospera cuando se configuran vulneraciones por parte de leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas en él y en los términos de las fracciones 2 y 3 del artículo 1 de la Ley de Amparo. En esta modalidad de amparo indirecto será el juez de distrito quien concederá en todo caso la suspensión de ese acto que se reclame. En el amparo indirecto existe el recurso de revisión para analizar la resolución que concede o niegue el amparo. Para esto será competente el Tribunal Colegiado del Circuito o la Suprema Corte de la Nación, según sea el caso. En el primer caso, nosotros estamos pudiendo ver
que el quejoso está pidiendo que se le atribuyan los derechos de que se fije un precio de la gasolina ante las autoridades competentes. En este caso, no proviene de Tribunal Judicial Administrativo o de Trabajo. Y en el siguiente, la señorita Aurora, solicita el amparo para la protección, debido a que se le están violentando sus derechos ante querer arrestarla sin ningún sustento. Y en esta modalidad lo presenta ante un juez de distrito. Si bien estos fueron los principios o bases constitucionales que tiene el juicio de amparo, así como definir la improcedencia y procedencia del amparo directo e indirecto. Les agradezco sus atenciones, que pasen buena noche.